Buenos días a todas y a todos. Estamos por comenzar nuestro cuarto webinar latino de la red NEMUS y en esta ocasión tenemos la gran satisfacción de tener a, amigos a presentadores de Guatemala, del colectivo Amigos contra el SIDA. Pero un poco, eh, ¿qué nos van a presentar? De hecho, en la región latinoamericana comienzan a surgir valiosas iniciativas comunitarias para poner el PrEP, la profilaxis preexposición al VIH, al alcance de las personas, incluso antes que los mismos gobiernos, ¿no? De hecho, estamos viendo esa diversidad. En algunos casos hay gobiernos que se están interesando en avanzar. Esto tal vez se ha visto más claramente en el caso de Brasil, que tempranamente ha ha tomado la iniciativa de avanzar, mientras que en otros casos donde todavía, ¿no? Cuando todavía los gobiernos no han tomado no han dado estos primeros pasos, grupos de amigos, ¿no? Colectivos diversos, hasta pequeños grupos informales, están viendo la forma de incorporar esta nueva forma de prevención entre sus opciones. Entonces, una de las iniciativas más articuladas, más organizadas, es la que ha implementado el colectivo Amigos contra el SIDA en la ciudad de Guatemala. Por eso, reconociendo que estas experiencias son muy importantes y que es útil discutir, por ejemplo, por qué surgió, cómo surgió, los desafíos que se enfrentan, hoy tendremos la presentación, hoy compartirán su experiencia con nosotros José Manuel Aguilar y Marco Polo Yancor del colectivo Amigos contra el SIDA en Guatemala. Entonces, muy brevemente diré que José Manuel es químico farmacéutico, epidemiólogo y salubrista, presidente de la Junta Directiva del colectivo Amigos contra el SIDA, CAS, desde el 2013. Es salvadoreño radicado en Guatemala, viene trabajando 9 años en investigación en VIH, sobre todo en HCH y poblaciones clave, y trabaja también como investigador centroamericano, a nivel centroamericano para la Universidad del Valle de Guatemala. Por su parte, Marco Polo Yancor es comunicador social, diseñador gráfico, activista gay en temas de VIH y derechos humanos, y es director del colectivo Amigos contra el SIDA en Guatemala. Actualmente conforma el grupo multidisciplinario para la realización de la política pública en el país. Desde el 2014 es representante de la población HCH y secretario de la Junta Directiva entre el Mecanismo Coordinador de País. Ha coordinado el Comité de Monitoreo Estratégico de la Subvención de VIH, Malaria y Tuberculosis del Fondo Mundial y ha sido vicepresidente de la Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos en Guatemala. Muy bien, entonces, en general, ustedes ya saben cómo funciona. Eh, vamos a... Eh, tienen ya micrófono, por favor, si amigos, si pueden poner su micrófono, tenerlo listo, perfecto. Entonces, solo diré, antes de darles la palabra, que si tienen preguntas, ellos hablarán probablemente por unos 30, 35, 40 minutos y tendremos hacia el final unos 10, 15 minutos para algunas preguntas y comentarios, ¿no? También está con nosotros, de hecho, Rubén Mayorga, no viejo amigo, no porque sea viejo, gran amigo, querido amigo, guatemalteco, latinoamericano que está en Ginebra. Entonces vamos a... Jovencito, por favor. Sí, sí, muy bien, jovencitos, todos somos jovencitos. Muy bien, entonces, excelente. Ahora les doy la palabra, por favor, amigos. No sé quién de ustedes va a hablar primero, José Manuel o Marco Polo. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Manuel Aguilar. Ah, ok. Vamos a iniciar nuestra ponencia con nuestro título de presentación, que es una experiencia comunitaria en la implementación de PrEP en Ciudad de Guatemala. Un momento que tenemos problemas para pasar a la siguiente diapositiva. Demora un poquito la transición entre Ahí está ya. diapositivas. Ya, perfecto, muy bien. Simplemente, si tienen un poco de eco, traten de estar más cerca del micrófono y que no haya dos computadoras con micrófono muy cerca, porque allí se hacen un poco de eco, ¿no? Entonces, si tienen
dos computadoras conectadas que traten de estar más lejos. Nada más, y si, ya saben, si quieren hacer comentarios o preguntas, usen la ventana de chat. Adelante, por favor, Manuel. Ok, respecto a la racionalidad epidemiológica en Guatemala, tenemos una prevalencia del 8.9% en la población de hombres que tienen sexo con hombres. Estos datos pues son los que arrojó la encuesta centroamericana de vigilancia del comportamiento en el año 2012-2013. Colectivo Amigos contra el SIDA inició montando una clínica durante el año 2014, específicamente desde octubre, y esto pues ha logrado que a la fecha tenga una cohorte de aproximadamente 3.000 usuarios. Esto pues forma parte de las clínicas de vigilancia centinela de las VIH que están establecidas en Guatemala. Dentro de esta cohorte nosotros hemos encontrado una prevalencia del 12.7%. Y encontramos 1.7 veces más riesgo de tener VIH en la población de hombres que tienen sexo con hombres respecto a aquellos que se identifican como heterosexuales o bisexuales. En cuanto al uso del condón, solamente el 50% de la población utiliza el condón. En cuanto a la fase preparatoria de nuestras intervenciones, pues se tuvo reunión con autoridades de salud, cooperación y sociedad civil. Esto pues fue realizado durante el año 2013. Posteriormente también se realizó un lobby para inclusión de proyectos demostrativos de PrEP en propuesta del Fondo Mundial. Esto pues se dio durante dos fases. Durante el año 2013 hubo una resistencia por parte del receptor principal del proyecto del Fondo Mundial, donde esto básicamente detuvo un poco nuestro seguimiento para poder implementar PrEP. Y seguidamente, pues en el año 2015 también se realizaron acciones un poco más fuertes, ya con otra parte de la cooperación externa y autores clave. Se realizaron diálogos con sociedad civil y otros actores de la respuesta. Para esto, pues, hubo una serie de diálogos, de lo cual Marco Polo Yancourt, mi colega, nos va a hablar un poco. Buen día. Denominamos estos diálogos como diálogos Sex and the City para darle un contexto más social y que fuera más llamativo para la gente que pudiera asistir a las convocatorias. Se realizaron en general 4 diálogos con la finalidad de informar a los actores claves sobre la PrEP y las nuevas tecnologías de prevención de VIH. Podemos ver algunas fotografías del primer diálogo que se realizó en la sede de ONUCIDA, donde tuvimos la participación de diferentes actores clave. Estos diálogos tenían cierto objetivo para poder llamar la atención y discutir el tema de PrEP y otras tecnologías de prevención de VIH. El primer diálogo se realizó específicamente con cooperación externa, aunque hubo participación de otros actores clave. En el segundo diálogo se realizó con organizaciones de sociedad civil, sector académico y cooperación externa. El tercer diálogo con grupos transgénero femeninas, trabajadoras sexuales y gays. Y el cuarto diálogo se realizó un gran diálogo nacional con todos los sectores. Este diálogo es el diálogo que consideramos fue uno de los puntos importantes para la implementación de PrEP o los esfuerzos de implementación de PrEP en Guatemala, porque contamos con la participación de Robert Grant, que es la fuente primaria sobre PrEP, de Orlando Montoya y de Rubén Mayorga, a quienes agradecemos su participación y que de manera voluntaria pues asistieron a este gran diálogo nacional. En el diálogo número 3, una de las características fue que durante el diálogo número 3 con sociedad civil hubo una fuerte oposición por parte de las poblaciones clave en la implementación de PrEP en Guatemala. Podemos ver algunas fotografías del segundo diálogo en la primera fila, que el diálogo se realizó en Pasca con diferentes actores. Y en la última fila podemos ver el diálogo que se realizó fuertemente con participación de sociedad civil. Algunos de los resultados obtenidos de este diálogo
se logró posicionar en la mesa de discusión nacional el tema de PrEP. Se aclararon dudas sobre la efectividad de PrEP y su viabilidad en la implementación en Guatemala. Por primera vez en la historia nacional se habla de otras tecnologías de prevención más allá de los modelos conductuales. Se provocó el interés de discutir el tema de PrEP en el Diálogo Nacional de País para la construcción de la nueva nota conceptual. Se hizo un fuerte trabajo en este tema, sin embargo, pues no se logró incluirlo en la nueva nota conceptual de VIH por la oposición que existía por parte de sociedad civil y algunos cooperantes. Entonces se le pide a CAS, ¿verdad?, que demuestre que las poblaciones gay tienen interés en PrEP para poderlas incluir en futuras acciones. A raíz de los diálogos hubo una fuerte oposición por parte de algunos sectores de cooperación, infectólogos y sociedad civil para la implementación de PrEP. Y durante el último diálogo, con participación de Robert Graham, Orlando Montoya, Rubén Mayorga, se cambió la estrategia y logramos también en algún momento suavizar la situación de oposición con respecto a PrEP en Guatemala. Este gran diálogo nacional también permitió resolver dudas desde la fuente primaria sobre la implementación de PrEP. Entonces CAS toma la decisión de proveer PrEP al primer paciente en Guatemala en noviembre de 2015. Y para hablar sobre lo que CAS ha venido haciendo posteriormente para poder demostrar que existe una demanda y una necesidad por parte de la población gay y de otros hombres que tienen sexo con hombres, mi colega Manuel Aguilar les va a hablar sobre el estudio que realizamos para la percepción de HCH con respecto a PrEP. Aquí podemos ver fotografías del diálogo nacional que se realizó con la participación de los colegas. También realizamos una serie de campañas virtuales que permitían hablar un poco más sobre PrEP y sobre cómo podría implementarse en Guatemala, específicamente en aquellas poblaciones que son de más alto riesgo, e información que se iban dando como tips en las redes sociales sobre la importancia de PrEP. Dejo en uso de la palabra Manuel Aguilar. Como una forma de responder a los requerimientos de que se tenía que demostrar el interés de PrEP por parte de las poblaciones, Colectivo Amigos contra el SIDA decide realizar un estudio cualitativo sobre la aceptabilidad de la profilaxis preexposición en hombres que tienen sexo con hombres en la ciudad de Guatemala durante el año 2015. Para ello, pues, se realizaron entrevistas con hombres que tienen sexo con hombres de Ciudad de Guatemala para indagar aspectos claves de la implementación como nivel de conocimientos, aceptabilidad, facilitadores y barreras. Dentro de los resultados que se obtuvieron fue la realización de 15 entrevistas en hombres que tienen sexo con hombres, con una mediana de edad de 32 años. La mayor parte de los participantes tenían un nivel de educación diversificada o universitaria. El reclutamiento, pues, se realizó mediante bola de nieve. Se contactó con dueños de discotecas y bares, y a través de ellos comenzamos a llegar al resto de personas que fueron entrevistadas. De acuerdo a las recomendaciones de los CDC, 10 de los participantes eran candidatos ideales para PrEP como una opción para prevención basada en sus riesgos actuales. La confianza en la otra persona, la manipulación de la pareja y la costumbre del uso del condón son algunos de los aspectos que limitan el uso del condón. 13 de los participantes mencionaron que conocían sobre PrEP, aunque 5 de ellos mencionaron que era importante contar con más información. Este mismo número de participantes mencionaron que estarían de acuerdo en tomar una pastilla todos los días para prevenir el VIH. En cuanto a los facilitadores encontrados, fue el conocimiento, el acceso a información, contar con recordatorios de alarma y, pues, dentro de las barreras que los participantes mencionaron, las más comunes fueron posibles efectos secundarios del medicamento, el costo del mismo, que no les gustaba tomar pastillas, y también, pues, el acceso al medicamento fue una barrera.
Respecto a las conclusiones, encontramos que existe una alta aceptabilidad de PrEP en las poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres de la ciudad de Guatemala, además de un nivel de conocimiento adecuado del tema. Sin embargo, es necesario mejorar la información. Los entrevistados presentan un perfil de riesgo por el cual se les debería de recomendar el uso de PrEP. El uso actual del condón, los efectos secundarios y la toma de medicamentos diarios son algunas de las principales barreras mencionadas por la mayoría de los participantes de los entrevistados. Como facilitadores, mencionaron contar con servicios accesibles en horarios y libres de estigma y discriminación y una posición geográfica cómoda para poder asistir a sus controles. La mayor parte de los participantes estarían dispuestos a pagar por el medicamento a costos iguales o superiores al que actualmente estaría accesible dicho medicamento en el país. En cuanto a las recomendaciones, debe considerarse la implementación de PrEP en esta población para contar con una herramienta más de prevención, además de mejorar la información disponible sobre el tema en español en el país. Muchos de los usuarios pues mencionaban de que han buscado información pero que toda se encuentra en inglés, que eso pues limitaba a que ellos pudieran tener un amplio conocimiento sobre el tema. La implementación de PrEP puede ser posible desde servicios en horario y ubicación accesible a la población. En cuanto a la implementación de PrEP en Ciudad de Guatemala, el colectivo Amigos contra el SIDA elaboró una guía de atención, ha realizado las negociaciones con Stendhal para la compra de medicamentos a un costo de $70 por frasco. Se ha realizado una promoción discreta de servicio en la clínica de CAS y redes sociales como Facebook, Grindr. En noviembre de 2015, pues como bien lo mencionó Marco Polo, inició el primer paciente en PrEP. Y en diciembre de ese mismo año se sumaron 3 usuarios más en PrEP. La fecha de inicio de implementación se realizó desde octubre desde el año 2015, en el año 2015 cuando se inició toda la fase preparatoria. A la fecha pues se cuenta con 9 usuarios en PrEP, la incidencia de VIH es 0 y la incidencia de efectos adversos también es de 0. No contamos acá con información de la prevalencia de la infección de transmisión sexual, sin embargo, vale la pena mencionar que sí se han reportado 2 casos de gonorrea. En cuanto a los documentos elaborados por CAS para responder a la implementación de PrEP, se encuentra la guía de atención de PrEP, formularios, se han elaborado la evaluación de riesgo, una lista de cotejo para consejería de PrEP, la orden de exámenes de laboratorio, orden de entrega de medicamentos, historial farmacoterapéutico, adherencia, atención farmacéutica y el registro de exámenes de laboratorio. Acá pues vemos lo que es el flujo de atención. Esto pues se elaboró antes de iniciar el primer paciente control, se empezaba ya a trabajar en la elaboración de estos flujos y pues son los que se mantienen vigentes al momento. Para la evaluación inicial de PrEP se realiza el diagnóstico etiológico de infecciones de transmisión sexual, específicamente de VIH, sífilis. Como CAS forma parte de una de las clínicas de vigilancia centinela que fue nombrada durante este año por el Ministerio de Salud Pública debido a que es la clínica que más hombres que tienen sexo con hombres atiende a nivel centroamericano, también pues tenemos la realización de pruebas para clamidia y para gonorrea, y lo cual pues también se le da como un servicio más a los usuarios en PrEP para sus controles. Se realiza una consejería basada en riesgos, se da información sobre PrEP y una evaluación de riesgo con la herramienta del CDC. Se realiza la evaluación médica mediante la búsqueda de infección de transmisión sexual bajo manejo sindrómico de acuerdo a la norma del país y las solicitudes de exámenes de laboratorio
pues que es para creatinina y también para hepatitis B. Tenemos acá algunas de las consideraciones al iniciar PrEP. Primero era valorar con el paciente los aspectos facilitadores de la adherencia, explicar la importancia de las pruebas de VIH al momento de continuar y reiniciar PrEP, los aspectos económicos para poder sostener el medicamento a un periodo, realización de controles cada mes durante los primeros 3 meses. Posterior a los 3 meses, se le pide al paciente que venga a controles cada 2 meses y luego pues se establecen controles trimestrales. A la fecha no contamos con ningún abandono, todos los pacientes se encuentran en PrEP y con una adherencia buena. Acá pues tenemos la parte del seguimiento. Un mes en PrEP, durante el primer mes se da la consejería de adherencia y también se realizan las pruebas de creatinina. Se realiza la asistencia farmacéutica para evaluación siempre de temas relacionados a la adherencia y efectos secundarios del medicamento. 3, examen médico, búsqueda de infección de transmisión sexual, como lo mencioné, bajo diagnóstico bajo manejo biológico, y se da siempre pues la consejería de adherencia. Y entre los 4 y 6 meses se da la asistencia farmacéutica y consejería en adherencia. En cuanto a las fortalezas, respecto a la implementación, somos pioneros en Guatemala y en Centroamérica en la implementación de PrEP. Hemos realizado una campaña de información a poblaciones gay a través de redes sociales. CAS cuenta con horarios accesibles a la población tarde-noche, de lunes a sábado. Esto pues ha sido todo un proceso de evolución. Inicialmente la clínica de CAS, como lo he mencionado antes, funcionaba únicamente los días sábados en un horario de 2 a 9 de la noche. Posteriormente, después de que la CAS decide implementar la clínica de lunes a viernes en un horario no rutinario el que tienen los servicios de salud pública, y pues decide montarla en un horario de 4 a 8 de la noche. Esto pues nos permitió acercarnos a otras poblaciones que ahora tienen acceso a servicios. La oferta de PrEP como una opción, pues acá a los pacientes que se encuentran en riesgo posterior a la postconsejería, pues se le da la información de PrEP como un método de prevención, y CAS cuenta con una clínica, como lo mencionábamos antes, de cerca de 3,000 hombres que tienen sexo con hombres que son atendidos. Los pasos futuros: la digitalización de captura de información, disminución de costos para PrEP. Actualmente pues se paga, el costo es de $70 por mes. Se pretende implementar un proyecto demostrativo para aumentar el acceso a usuarios que no pueden costearlo. Se realiza abogacía para incluir PrEP en el nuevo Plan Estratégico Nacional, y estamos ahorita ya, se inició el primer estudio cualitativo con la Universidad de Carolina del Norte, y estamos pendientes, que es básicamente sobre los facilitadores para la implementación de PrEP. Y estamos pendientes con otro estudio que se va a realizar con esta universidad. Gracias por su atención. ¿Preguntas? Buenos días. Solo quería a lo mejor sugerir, me imagino que hay gente de otros países de Latinoamérica escuchando, solo que explicaran que CAS es una clínica que tiene una base comunitaria, y que expliquen también cómo pueden tener este enfoque bastante médico en la atención de los hombres gays que llegan a la clínica,
O sea, ¿cuáles son los contactos y conexiones y acuerdos que se tienen con el Ministerio de Salud o con el Centro de Atención de ITS de la Zona 3 o algo como para que explique un poquito porque suena como una clínica médica cuando en realidad es una clínica de origen comunitario. Tal vez esa era la sugerencia única que quería hacer por el momento. Gracias. Rubén, gracias por tu intervención. Por un momento no tuve micrófono y no pude, digamos, presentarte, pero de hecho Rubén, como mencioné, digamos, ha trabajado en Guatemala por mucho tiempo desde la comunidad en Oasis y en América Latina en ACICAL, ¿no? Entonces ahora está en este momento en Ginebra, no sabemos si va a regresar a la región, pero le extraña. En todo caso, él como persona del país ha hecho una pregunta bastante informada que permitiría, digamos, aclarar algunos de los puntos en relación a cómo interpretar la experiencia en Guatemala. Como tenemos tiempo, porque digamos ha sido felizmente una presentación que nos permite dialogar, vamos a permitir a hacer las preguntas en, digamos, verbalmente, a menos que prefieran hacerlas a través del chat, pero digamos, si quieren hacer los que vayan a intervenir luego, si quieren hacer intervenciones verbales, lo pueden hacer, para ello prenden y luego apagan sus micrófonos, para no robar, digamos, ancho de banda, ¿no? Ahora sí, les doy la palabra, por favor, a los amigos de CAS, para que respondan. Ok, bueno, CAS es una organización receptora de fondos del Fondo Mundial a través de IVOS. Para la implementación de la clínica, pues se ha realizado un trabajo interinstitucional entre los implementadores de CDC, que es Universidad del Valle de Guatemala. Se ha tenido asistencia técnica para la implementación de las clínicas. También se tiene un trabajo muy estrecho con el Ministerio de Salud Pública. Las pruebas que se realizan en algunas de las pruebas etiológicas son, se toman acá las muestras y son corridas en el Laboratorio Nacional de Salud. Adicional a ello, cuando hablamos de las clínicas de vigilancia centinela de las infecciones de transmisión sexual, estas clínicas son del Ministerio de Salud Pública y reciben asistencia técnica de los implementadores de CDC en la región. Entonces, lo que se logró es que debido al alto número de usuarios que hemos mencionado, que es cerca de 3.000 usuarios que asisten a la clínica, el Ministerio de Salud Pública en este año 2016 decide que CAS, la clínica que solamente funcionaba los días sábados, inicie como una clínica de vigilancia centinela de las infecciones de transmisión sexual en Ciudad de Guatemala. Entonces sí se ha realizado un trabajo interinstitucional bastante fuerte y eso pues es lo que ha permitido que también el país pueda generar información. Todos los datos recolectados en la clínica son enviados al sistema de información del Ministerio de Salud Pública. Esto pues, como sabemos, los sistemas de vigilancia son los que realmente arrojan arrojan información que puede ser utilizada para la toma de decisiones. No sé si eso responde a tu pregunta. Aparte de ello, el trabajo que CAS ha realizado es un trabajo bastante fuerte, pues ellos tienen, nosotros tenemos una estrategia de promoción en redes, lo cual ha permitido que tengamos este número de usuarios. Esto pues se ha logrado entre el año 2014 y 2016, donde también pues se tienen estudios de la sistematización de la estrategia de redes implementada por CAS. De acuerdo. Hay otra pregunta que ha realizado Javier. Dice, se dijo que inicialmente había resistencia a PrEP por parte de HCH, médicos, sociedad civil, etcétera. ¿Cómo, cuáles eran las razones de esa resistencia?
¿no? La segunda pregunta es, el costo de $70 por mes no es alto, digamos, para el nivel de ingresos en Guatemala en este momento, ¿no? Y si hay medicamentos genéricos. Al momento no hay medicamentos genéricos disponibles en el país de Truvada. Sin embargo, pues el colectivo Amigos contra el SIDA desde hace como aproximadamente 6 meses se encuentra haciendo negociaciones con un laboratorio de India para lograr obtener un precio mucho más bajo, que es inferior a los $10, y lo cual pues es lo que nos podría llegar a permitir poder ofrecer PrEP a usuarios que no pueden pagarla y que se encuentran en un riesgo alto de adquirir VIH. Ok. Ok. Entonces ahora, si alguien desea hacer preguntas, puede pedir la palabra por el chat, por favor, y para, en todo caso, tener un orden, no desordenarnos. Yo quería, de hecho, preguntar, ahí la presentación ha sido muy interesante, porque no, yo pienso que no hemos tenido en América Latina mucha ocasión de reflexionar sobre por qué se ha dado en casi toda la región y en realidad en muchas partes del mundo, esta resistencia, que no es solo una resistencia en la comunidad, sino también entre los médicos, ¿no? En muchas instancias, hacia la posibilidad de PrEP como una tecnología de prevención de VIH, ¿no? O sea, no sé, en el caso de Guatemala, ¿por qué creen que se ha dado esa resistencia y por qué estaría cambiando? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Vamos a pedir a una persona más que pertenece acá, que es el fundador, y que pueda darnos para poder responder a la pregunta que usted está realizando. Claro. Hola, buenos días. Mi nombre es César Galindo. Hola, César. Solo vamos a quitar el eco. Sí, bueno, este proceso de discusión para la implementación de la PrEP con diversos sectores del país, pues es un proceso que nos ha llevado años. O sea, hemos discutido en muchas mesas el tema y algunos de los puntos centrales en los que se ha enfocado quienes se resisten a la implementación. Por un lado, pues es el costo que pudiera tener el medicamento. Algunos grupos, como los de las personas con VIH, pues han hablado de los efectos secundarios que pudiera tener. Algunos otros argumentos pues están relacionados a que en algún momento pues los grupos de base comunitaria pues planteaban que si estos estudios se habían hecho en otras regiones del mundo, probablemente en Guatemala no iban a tener el mismo impacto. Obviamente en el cuarto diálogo, en el más importante que nosotros tuvimos con la participación de personalidades como Orlando Montoya, Rubén Mayorga y el Dr. Grant, pues se pudo clarificar, porque incluso el IPREX pues fue un estudio en el que casi el 50% de los participantes pues eran latinoamericanos. Creo que todas estas dudas que ha tenido la población pues se han ido aclarando con el tiempo y cada día pues encontramos menos resistencia. En este momento pues encontramos ya un poco más de espacios. De hecho, el estudio que se está haciendo con la Universidad de Carolina del Norte pues nos está revelando que dentro de los facilitadores pues ya estamos encontrando más tomadores de decisión dispuestos a trabajar en este proyecto. De hecho, las 2 clínicas de atención a personas con VIH más importantes del país pues ya están interesadas en hacer un trabajo conjunto con CAS para continuar con el proyecto de PrEP. En este momento pues estamos en conversaciones con los CDC y con la OPS para definir la posibilidad de un proyecto dirigido exclusivamente a hombres que tienen sexo con hombres. Y pues me lleva a aclarar un punto adicional, y es que en las discusiones que tuvimos inicialmente y en las conversaciones con sociedad civil, hubo un pronunciamiento muy fuerte de las trabajadoras del sexo donde ellas manifestaron rechazar totalmente la PrEP. En su momento pues fue secundado por las organizaciones de mujeres transgénero. Sin embargo, pues como
la opción está y la opción es un derecho individual, nuestro planteamiento siempre fue que si algunos grupos pues no querían, pues nosotros sí. Y dentro de nosotros, pues muchos de los usuarios que asisten a nuestras clínicas, pues sí, estaban interesados y con información, con evidencia, con resultados de los estudios, pues hemos ido cambiando las cosas. De hecho, pues hace algunas semanas pues iniciamos discusiones con el Programa Nacional de SIDA, porque estamos próximos a elaborar en el país pues el nuevo plan estratégico y estamos muy interesados, por un lado, en que el Ministerio elabore la guía de PrEP, la guía nacional, y por otro lado, pues también para que esta tecnología y otras nuevas tecnologías de prevención puedan ser incluidas dentro de la respuesta nacional a la epidemia. Espero haber aclarado un poco la duda. Creo que ha sido muy útil tu intervención. Ahora, el tema es, esto en realidad es tema para presentar los resultados de, idealmente, una investigación con el público, ¿no? Pero, digamos, ¿qué concepto tiene la gente de PrEP? Es quienes están optando por hacer prevención, por prevenir su propia infección de VIH utilizando PrEP, ¿no? O sea, ¿en qué medida el perfil de usuario de PrEP se ajusta a lo que está recomendado internacionalmente? No sé quién me podría responder. ¿Hola? Así. Ya subieron su volumen. Ok, perfecto. Adelante, entonces. Había otra consulta más sobre el costo de $70 por mes, si no era demasiado elevado para el nivel de ingreso general. Bueno, sí es un costo elevado. El salario mínimo acá en Guatemala es aproximadamente de $320. Y pues respecto a $70 sí es un costo poco elevado. Creemos de que eso es también lo que está limitando un poco el acceso a más usuarios en PrEP. Tenemos muchos usuarios que vienen y que dicen, pero consultan si el medicamento no puede ser más barato, y desafortunadamente tampoco contamos con los recursos para poder al momento dar el medicamento a aquellos usuarios que se encuentran en riesgo sin que estos tengan que pagar un costo. Por otra parte, también Orlando estaba consultando que si considerábamos que debían realizarse otros estudios demostrativos. Consideramos de que hay suficiente evidencia para no hacer otro estudio acá en Ciudad de Guatemala. De acuerdo. En realidad, yo diría, vale la pena aclarar que los estudios demostrativos no van a generar evidencia de efectividad, sino el objetivo de estos es generar evidencia operativa, o sea, cuál es la mejor forma de establecer el programa, ¿no? O sea, para quién se va digamos, a ofrecer, ¿no? el PrEP, si es que hay un perfil de usuario que la persona, digamos, interesada debería chequear, ¿no? Para ver si es que el PrEP está hecho para él o ella. Cómo una institución puede ofrecer las pruebas, digamos, ustedes saben que hay algunas pruebas que deben realizarse antes de que una persona entre al programa, ¿no? Para ver cómo está su función renal, debe asegurarse que la persona sea VIH negativa, ¿no? Se hacen pruebas de ITS, de hepatitis, y en el seguimiento se va a hacer, obviamente, la prueba de VIH para ver si es que la persona, por casualidad, no ha adquirido la infección, y en ese caso ya no debe seguir tomando PrEP, debe comenzar el tratamiento, y luego que digamos, se supone que la probabilidad de infectarse tomando PrEP de una manera adecuada es muy baja, pero no es nula, y si la persona no ha tenido buena adherencia,
obviamente esa probabilidad puede ser un poco mayor que esa que era muy baja, ¿no? Y un poco, además, ver si es que la función renal, digamos que a veces baja un poquito la funcionalidad del riñón, pero cuando la persona deja de tomar el PrEP, esta se normaliza. Entonces, esto es parte de lo que se hace. Entonces, un estudio demostrativo permite como que a quien está ofreciendo el servicio identificar factores a tener en cuenta para ofrecerlo mejor, para que las cosas funcionen, qué horario es más conveniente, si es que, digamos, cuánto tiempo se puede pedir a las personas que esperen. Ese es el objetivo de un estudio demostrativo, ¿no? No es demostrar que el PrEP va a funcionar acá, sino cómo va a funcionar mejor, cómo logramos que la entrega de medicamentos o la venta, si es que hay venta, se puede lograr mejor, cómo evitamos problemas, cómo resolvemos problemas, ¿no? Esto como una pequeña aclaración, porque creo que es una pregunta válida. Todos necesitamos estudios demostrativos, cuál es su rol, no todos, pero probablemente en la mayor parte de países la introducción de PrEP no es sencilla, siempre hay algún nivel de tensión o de crítica, y realizar un estudio demostrativo permite que, digamos, la comunidad se vaya acostumbrando a la idea y que los servicios también, ¿no? Tener un estudio demostrativo es como decir, tenemos esta estrategia de prueba, ¿no? Y tal vez la idea es que se quede, pero no hay un compromiso final con que se quede, y vamos aprendiendo cómo hacerlo mejor, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de un estudio demostrativo. Y finalmente, lo que estaba preguntando, y de hecho, después de esto, quisiera ver si Orlando, que tiene tanta experiencia en la región, Rubén, ¿no? Como persona del país, que también tiene una visión ahora distinta, y otras personas que están acompañándonos puedan tomar la palabra y hacer algún comentario. Pienso que van a ser bienvenidos, ¿no? Pero quería, antes que eso, hacer una pregunta que a mí me parece clave, ¿no? Ustedes saben que PrEP es una intervención muy importante ahora, que conducida en el marco de las estrategias para lograr las metas de 90-90-90, o sea, 90% de personas positivas que conozcan su diagnóstico, que el 90% de las personas que conocen su diagnóstico estén en tratamiento, y que el 90% de aquellas que están en tratamiento tengan carga viral indetectable. La idea es que esto se logre para el año 2020. Y entonces se supone que, digamos, para lograr esto en prevención es una meta no tan sencilla, es importante utilizar todo lo disponible, y se supone que PrEP es una estrategia importante en eso. UNOCIDA ha estimado que para lograr las metas 90-90-90 en el mundo deberíamos tener 3 millones de personas utilizando PrEP hacia el año 2020, ¿no? No estamos hablando de cada país, pero digamos, el agregado total en el mundo sería de 3 millones. Ahora, PrEP no está tampoco orientado a todo el mundo. La normativa, las recomendaciones de la OMS establecen, desde el año 2015, el PrEP está orientado a personas que tengan un riesgo significativo, ¿no? Riesgo consistentemente elevado. No es para cualquier persona que sea parte de una población clave, porque hay personas que son miembros de población clave que tienen un riesgo bajo, ya sea porque tienen una pareja o porque, digamos, no tienen una actividad sexual, digamos, que reporta riesgo, etcétera, ¿no? Entonces, yo les preguntaría a los amigos de Guatemala cómo las personas están autoseleccionando para optar por PrEP, para conseguir PrEP. Gracias, Carlos. Soy César de nuevo. Voy a apoyar a los amigos en responder sobre esto. Con relación a lo que mencionaba, sí quiero contar un poco de nuestra experiencia en la clínica, porque nosotros en este momento pues somos la clínica que más hombres que tienen sexo con hombres está diagnosticando. O sea, el nivel de pruebas que nosotros hemos realizado es bastante grande. De hecho, pues hemos logrado cambiar la relación hombre-mujer en la epidemia, que era de 1.7 a 2.3 en este momento, en tan solo año y medio de trabajo.
que hemos venido realizando. En este preciso momento podríamos decir que estamos en esta clínica diagnosticando una persona diaria. Ya llevamos más de 350 diagnósticos, todos vinculados a programas de tratamiento. Y evidentemente pues estamos haciendo un esfuerzo también por hacer una consejería diferenciada. Y esto pues tiene que ver un poco con lo que tú preguntabas y con lo que Marco Polo mencionó en algún momento. O sea, tratar de dar una atención distinta a la población en horarios que son flexibles, pero también con algunas particularidades. Y una de ellas es tratar de negociar la reducción de riesgos con las personas y hablar de otras posibilidades más allá de la fidelidad, más allá de la abstinencia, más allá del uso del condón. Porque evidentemente pues son los modelos que se han planteado durante mucho tiempo, pero que los estudios pues uno tras otro nos están demostrando que no han tenido el efecto esperado. A partir de ello pues es que en los procesos de consejería se le informa a las personas sobre las nuevas tecnologías. Les hablamos de PrEP, les hablamos de PEP, de cambio de roles, de seroposicionamiento, de seroconcordancia, de circuncisión, y les hacemos ver sobre que los mismos pues combinados pues podrían aumentar o brindar más a las personas. Al final pues las decisiones las toma cada quien, y cuando la gente empieza a preguntar pues sobre la PrEP, nosotros empezamos ya a abordar con ellos sobre esa misma evaluación de riesgo que realizamos. Hablamos de la posibilidad de que ellos puedan entrar en el programa. En este momento, un criterio que prevalece pues es la posibilidad de la persona para poder tomarlo, pero también en el entendido de que estas personas pues deben de reportar un número de parejas sexuales que sea significativo. Debo decir que de los 9 pacientes que tenemos, solo uno sigue usando el condón. El resto pues ya lo abandonó o no lo usaron nunca. Básicamente pues es lo que ellos reportaban en la consejería, y creo que pues esa es una buena noticia, porque entre personas que no usan el condón nosotros estamos dando nuevas opciones para ellos. Claro. Ahora, creo que es bien importante, muy interesante la aclaración que tú has hecho, y en todo caso habría que preguntarse, porque se supone que la forma en que internacionalmente se está definiendo en qué grupos es relevante, es importante establecer PrEP, ofrecer PrEP, supone que en grupos que tienen una incidencia de VIH de 3, digamos, por ciento al año o más, ¿no? Entonces, o sea, de 100 personas que son observadas, ¿no?, durante un año, supuestamente 3 o más se infectarían. Eso es incidencia, y significa, en este caso, una incidencia alta, ¿no? Hay incidencias que se dan 6, en 9, etcétera. De hecho, en el estudio hecho en Inglaterra, en Prout, la incidencia estaba por encima de 6-7%, o sea, era una incidencia bastante alta. Y como bien han dicho ustedes, se trata usualmente de hombres que están informados, los que han optado por PrEP allí, están informados, preocupados por prevenir, pero no utilizaban preservativo por X motivo, porque no les gustaba, no lo tenían, o cuando tenían sexo no tenían la posibilidad de ponerse uno por X motivo, por el rol sexual, por afuera, ¿no? Entonces, eran personas que no usaban, pero que no querían infectarse, que tenían temor, y entonces la opción de PrEP en estos casos ha permitido, las ha aliviado porque se sienten protegidas, y porque no están, y tampoco están haciendo aquello que no les gusta, que no hacían antes, ¿no? Eso mismo hace que la opción de PrEP no haya implicado dejar o sea, activamente dejar de utilizar preservativo, ¿no?, que es el temor que se ha visto en algunas personas, ¿no? O sea, selectivamente optar por PrEP ha significado, en los casos en que se ha visto, simplemente protegerse cuando uno no estaba protegido, no utilizaba condón. No sé si esa es un poco la situación en Guatemala también. Orlando. Sí, Carlos, quería apuntar un poco sobre mi pregunta
que les averiguaba sobre el tema si era necesario hacer estudios demostrativos. E hice la pregunta con relación a una conversación que precisamente en Guatemala tuvimos con Bob Grant al respecto si era necesario o no en los países hacer estudios demostrativos, y Bob decía que en realidad con toda la evidencia actual que hay sobre la PrEP, sobre los estudios demostrativos que ya se han hecho y que ya están mostrando los resultados, se consideraba que no era necesario que un país hiciera un estudio demostrativo. Mirándolo desde la perspectiva de la evidencia, más que en términos de ver la posibilidad de que invertir algunos recursos, y también pensando un poco en lo que tú dijiste, porque en Nueva York se habló de la meta de poner a 3 millones de personas en PrEP. Entonces, si iniciamos los países con estudios demostrativos, nos va a tomar más tiempo y difícilmente se va a alcanzar a aproximarse a la meta. Y también tomando en cuenta que, por ejemplo, casi todas las presentaciones de los países, incluso africanos, hablaban de implementar la PrEP como una de las estrategias para alcanzar el 90-90-90. Entonces, mi pregunta es que yo lo planteo desde esa perspectiva. Entonces, yo creo que uno de los casos, desde mi punto de vista, en la actualidad yo creo que es mucho más interesante conocer en las poblaciones el tema de la intención de uso para poder demandar la PrEP. Porque si no conocemos las intenciones de uso, así tengamos estudios demostrativos, es difícil que los países quieran implementar la PrEP como una de sus estrategias, porque no ven su costo-efectividad. Claro. Muy bien. Entonces, no sé si, antes de devolver la palabra a los amigos de CAS, no sé si Rubén quiere hacer una pregunta o comentario, por favor. Sí, Carlos, a lo mejor decir que lo que tú estabas mencionando sobre los 390, que el 90% de la gente esté diagnosticada, 90% esté tomando medicamentos y el 90% tenga el virus desaparecido por el medicamento. Creo que lo que están haciendo los compañeros de CAS es un tema bastante importante en este sentido, ya que hemos visto cómo ha sido de complicado para los países tener políticas públicas que tiendan a atender a la población gay de los países. O sea, ha sido bien difícil que los países explícitamente mencionen eso en sus políticas públicas, y cuando lo hacen es en una escala bastante pequeña, ¿verdad? Entonces, a lo mejor decir que este esfuerzo grande que está haciendo CAS por atender a población gay del área de la ciudad de Guatemala y su zona de influencia es algo que es súper interesante en cualquier ciudad grande de Latinoamérica, y que es una intervención que creo va en el sentido justo para llegar a los 90. Aparte, en el que yo creo que sí estamos un poco más limitados es en el tema de poner a estos 3 millones de personas en tratamiento, en PrEP, ya que en todos lados donde se ha tratado de iniciar PrEP, esta intervención no ha sido súper aceptada por la población, o a lo mejor por el hecho de que en casi todos los países el Truvada es tan caro que los gobiernos y los tomadores de decisión no lo miran como una intervención costo efectiva. Entonces, el tema fundamental en muchos casos es el precio, y creo que esta negociación con productores de genéricos de la India, siempre y cuando los países puedan hacer esto legalmente, es un paso en el buen sentido. Y también el hecho de involucrar a los ministerios de salud, por supuesto, porque quienes al final de cuentas van a determinar si un medicamento puede ser usado para tal o cual indicación,
e incluso que pueden abogar por reducciones de precios son los ministerios de salud. Así que no, solo decir que me parece que es una iniciativa interesante en más de un sentido, tratando de dejar un poco de lado el nacionalismo, ¿verdad? Pero sí llamar la atención a que es precisamente trabajo en la dirección exacta que nos va a llevar a la eventual erradicación del VIH como un problema de salud, ¿verdad? Pero mientras esto no se haga de manera más amplia, no lo vamos a lograr. Disculpas por lo largo. No, en absoluto, muchas gracias por hablar. De hecho, más bien, si es que hay alguna, nos quedan 5 minutos, así que no sé si alguien más quiere hablar. Por el momento, yo añadiría que en teoría el PrEP es ideal, ¿no? Está recomendado para personas que, digamos, actualmente no están previniendo el VIH o no están pudiendo mantener un nivel de riesgo bajo. Tal vez no se han infectado todavía, pero se habrían podido infectar. Por ejemplo, personas que tienen uso inconsistente de condón con parejas que no son, con parejas que incluyen parejas casuales, ¿no? O personas que están en trabajo sexual. En general se considera que personas que están en trabajo sexual, por ejemplo, mujeres trans en trabajo sexual, pueden utilizar condón, pero tal vez por la cantidad que podrían algunas tener de clientes o las condiciones en las que se ofrece el servicio por los temas de violencia estructural, ¿no? A veces el uso de sustancias, condiciones en algunos casos un poco precarias, es probable que el uso de condón no va a ser suficiente porque no se va a llegar a utilizar el condón de manera consistente o porque la persona dice que está usando pero no lo está usando, etcétera. Entonces se considera que en algunos casos en trabajo sexual, ¿no? de mujeres trans o de hombres gay, probablemente hay que combinar el uso de condón con el PrEP, ¿no? Además hay que tener en cuenta de que para prevenir o controlar ITS hace falta chequearse de manera separada, porque el PrEP previene la infección por VIH pero no las ITS. Y lo otro es que, digamos, una persona necesita PrEP cuando tiene un riesgo a partir de un cierto nivel, ¿no? Ahora, si esa persona con el tiempo entra en una relación de pareja, o digamos, pierde un poco el interés en experimentar sexualmente con muchas personas y tiene menos parejas sexuales, digamos, realiza menos prácticas penetrativas o riesgo, obviamente allí se va a decir que ya no requiere PrEP. Obviamente la actividad sexual es fluida, aumenta o disminuye el riesgo, entonces eso hace falta que uno tenga claridad y evalúe, ¿no? Pero en algunos casos se ve que la gente ha dejado por un lapso de utilizar PrEP y suele ocurrir que en ese periodo no tiene sexo, pero si bien es cierto que esto es un ejemplo de que las personas actúan racionalmente, también puede generar un riesgo adicional en el sentido de que de pronto surge una opción de tener relaciones que es interesante y la persona no ha estado usando consistentemente PrEP, ¿no? Por eso es que es lo más fácil es tal vez recomendar digamos, el uso de una pastilla diaria de PrEP, y solo cuando hay claridad de que el riesgo ha disminuido de una manera significativa por un cambio en las condiciones de vida de la persona es que podría considerarse no usarlo, ¿no? Y la gente debe saber que a partir de cierta cantidad de días sin PrEP ya no está protegida y si se expone tiene que usar preservativo. O sea, hay algunos temas que es importante, digamos, discutir con la gente y sobre todo yo no sé, les vuelvo a hacer la pregunta, porque creo que es relevante y sin que esto signifique un juicio en absoluto, ¿no? Las personas que optan por PrEP son personas que evalúan que tienen un riesgo mayor o en general son personas, hombres gay, mujeres trans, que tal vez de otra población más, que simplemente desean prevenir el VIH de manera indistinta, independientemente de su riesgo, ¿no? No sé si
me podrían responder a eso. Sí, dando respuesta, sí son personas que tienen diferentes riesgos. Algunos son parejas serodiscordantes, otros parejas que son personas que han reportado no utilizar el condón con sus parejas sexuales y han reportado tener múltiples parejas, más de 10 parejas. Entonces, no tenemos ninguna transgénero femenina al momento en PrEP. Son hombres que tienen sexo con hombres y sí tienen los criterios para poder ser incluidos en PrEP. Trabajadores sexuales, tenemos dentro de ellos a 2 trabajadores sexuales. Y esto es lo que ha permitido que nosotros podamos tomar los criterios para poder decirle si usted es una persona que opta a PrEP bajo los riesgos que mencionan. Bueno, excelente. Yo creo que tenemos que cerrar ya. Lo que quería mencionar es que, de alguna manera, por ser un servicio único, que además reciban nuestras felicitaciones porque esto es, en mi opinión, la iniciativa de CAS es una muestra de liderazgo, ¿no? Porque organizar todo esto implica hacer muchas coordinaciones, conversar con mucha gente y tener presencia en la comunidad. Y eso es liderazgo, ¿no? Creo que para esto y muchas otras cosas hace falta liderazgo. Lo que creo es que, siendo un servicio pionero, de alguna manera podrían colectar algunos datos. No sería formalmente un estudio demostrativo, pero creo que un estudio pionero de ese tipo debería colectar datos que permitan, digamos, informar cuánta gente va, quiénes va, por ejemplo, cuánta gente, digamos, tiene buena adherencia, los niveles de adherencia que hay, cuánto tiempo se queda la gente en el programa, si alguien abandona, por qué abandona. Pienso que, no sé, tal vez ya lo están haciendo, ya están colectando esta información, pero digamos, es información operativa valiosa que puede después ser compartida y ayudar a otros a organizar sus servicios, ¿no? Creo que ese tipo de información sería muy valiosa. Si desean, podemos conversar luego por correo electrónico, ¿no? Y les podemos dar algunas sugerencias, pero tal vez ya lo están haciendo, ¿no? Ni siquiera hace falta nada. Pero pienso que ese es el valor de la investigación operativa, que significa que ya se está dando el servicio. O sea, no, hacer un estudio demostrativo no significa no dar el servicio. En general, los estudios demostrativos significan implementar, pero implementar como que en condiciones temporales, donde se pueden mejorar algunas cosas, se pueden cambiarlas, según lo que sea necesario, ¿no? No hace falta, digamos, suspender todo y decir, estamos estudiando, no hay programa. O sea, de alguna manera, un estudio demostrativo es una forma de ofrecer el programa sin que se diga oficialmente que hay un programa, ¿no? Entonces, a veces es estratégico decir, tenemos un estudio demostrativo, porque justamente, como hay resistencia política, uno dice todavía no, pero en realidad es muy difícil, a menos que haya una gran falla, que habiendo un estudio demostrativo, después se retroceda y no quede nada. Entonces, es una forma también de establecer un programa y generar el apoyo y el consenso necesario para que el programa pueda quedarse, ¿no? Nosotros esperamos lo que se ocurre también en el Perú, ¿no? Donde esperamos comenzar a fines de este año un estudio demostrativo, ¿no? En Brasil y en México también. En fin, son cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, solo mencionarles que, solo para terminar, decir que ha sido una gran satisfacción tener a los amigos de Guatemala, del colectivo de Amigos contra el SIDA acá, y también esta intervención siempre tan cordial y bienvenida de Rubén y de Orlando, y esperamos tener en los próximos webinars latinos este año, que esperamos hacer uno por mes, o sea, esperamos tener uno en la primera quincena de agosto, así que si alguien tiene experiencias que compartir, va a ser un gusto. Por favor, contáctenos y esperamos también tener a gente de Brasil. Ellos han presentado en los webinars en inglés que tenemos la segunda mitad del mes, pero no han presentado acá en este foro, ¿no? Y esperamos que este sea un foro donde se pueda también hablar en portugués y compartir
compartir con toda la comunidad latinoamericana. Bueno, muchas gracias. Entonces, ya saben que este webinar se ha grabado y será subido a la página web y al canal YouTube, obvio mañana más tardar. Entonces, amigos, nuevamente muchas gracias y estamos en contacto. Ok, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Hasta luego, entonces. Hasta la próxima. Adiós. Gracias a todos y un abrazo. Un abrazo. Adiós. Chao. Hasta luego, Fran. Abrazos. Adiós.